En los primeros dos vídeos vimos cómo crear agentes de AI con cerebro combinando los gems de Géminis con la investigación avanzada de Notebook. Y ahora en este video te enseñaré todo lo que puedes hacer con los agentes gems usando una herramienta de Géminis en avanzado, incluyendo infografías, páginas web, diseño gráfico, presentaciones, simulaciones y mucho más. Y adicional, durante todo el video te voy a dar nuevos gems para que puedas mejorar el resultado de las herramientas. Empezamos. Y empezamos con la primera herramienta, Deep Research o investigación profunda. Esta herramienta es más potente para el análisis de datos masivos. No es para nada una simple búsqueda. Mientras que el chat normal busca una respuesta rápida, la investigación profunda planifica una estrategia de investigación de varios pasos. Y bien, para que la podamos ver totalmente a profundidad, vamos a utilizar uno de los gems que, como bien sabrán, está disponible en su primer departamento de AI, que pueden acceder en descripción y claramente comentarios del video, que será el de analista de marketing. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos aquí abajo a herramientas y activamos donde dice investigación profunda, que como pueden ver tenemos distintas fuentes que ya les explico brevemente, pero siempre la principal va a ser la de búsqueda, la de Google Search. Y después simplemente colocamos o escribimos el prompt, o en este caso lo que queremos que se realice para esa investigación. Aquí muy importante, hay una gran diferencia en realizar esta investigación con un gem o un agente ya estructurado a que simplemente hacerlo con un chat estándar. Y esto es principalmente porque el agente va a poner su criterio de experto mayormente en las pautas que va a estar realizando en la investigación profunda. No va a ser tan abierta, sino va a ser muy de nicho. Y simplemente le damos a enviar, en este caso lo que queremos realizar en la investigación profunda con nuestro agente de AI. Y la pregunta del millón, ¿qué fue lo que necesitamos de investigación profunda a este agente o analista de marketing? Investiga a fondo cuáles son las 3 herramientas de inteligencia artificial que más menciones y vistas han tenido en TikTok y Reels durante el último mes. Analiza por qué esos vídeos se hicieron virales. Aquí colocamos, fue por ahorro de tiempo, por lo visualmente impactante o por ser una herramienta gratuita. Con base en esos hallazgos, propon un plan de contenidos, en este caso de 3 contenidos originales, que adapten esas tendencias, detallando el gancho visual para los primeros 3 segundos y el beneficio clave que debo mencionar para retener a la audiencia. Y una vez que ya termine de procesar lo que necesitamos a nuestro agente para la investigación profunda, que en este caso es un plan de contenido de 3 vídeos virales en base a lo que está actualmente en tendencia o de viralidad en inteligencia artificial, vean esto. Lo que nos ha preparado, que es el primer paso de esa investigación, es lo que se puede denominar el plan de investigación. Y aquí en concreto verán la diferencia de realizar esto con un gem, en este caso especializado de agente AI o simplemente un chat estándar. Para empezar, aquí va a poner las pautas que debe realizar, en este caso Géminis, con la investigación profunda. Preguntas relacionadas a lo que fue, obviamente, nuestro prompt o en este caso solicitud. Pero ¿qué hay de diferente? Vean esa parte. Consultar los documentos, analista de marketing, información, PDF, analista de marketing, metodología, PDF y así sucesivamente para extraer los principios del perfil analista de marketing senior experto y la metodología de la data a la plata. Esto es lo que yo comentaba de que la gente va a colocar su criterio de experto con sus conocimientos en la búsqueda que en este caso se va a realizar con esta investigación profunda. Ya no que queda simplemente es el paso 2. Este es el plan. Vamos ahora sí a ver la investigación. Y una vez que terminemos de esperar todo ese tiempo de espera con la investigación profunda, tendremos nuestro informe estratégico, en este caso de inteligencia de mercado, obviamente enfocado en herramientas virales de AI y plan de contenidos. Y cuando digo informe e investigación es porque literalmente buscó todo lo relacionado en este informe de cuáles son estas 3 herramientas virales para crear contenido y por supuesto el por qué.
Es una documentación extensa de verdad. Para resumir, estas son las 3 herramientas que ha determinado Freesur, NanoBanana y Google Veo 3. Y bueno, esto continúa, es una investigación enorme, de verdad. Y no solamente te da de forma general cómo investigó y con qué sustenta que estas 3 herramientas son las más aptas para crear ese plan de contenido, sino que también te comienza a decir de forma individual, herramienta por herramienta. Es que esto es un nivel impresionante, ¿no?, que se puede decir de tener tanto resultado, la investigación, el sustento. Es demasiada información, es un nivel increíble con el criterio de experto. Y no solamente esto, si seguimos bajando, como pueden ver, esto no es para nada pequeño, tendremos algo adicional. Obviamente no que se solicitó el plan de contenidos, que aquí no comienza a abarcar, en este caso con las pautas para los vídeos, en este caso formato Reel, 1 por 1. Para empezar por aquí, nos habla de Freesur y miren esto interesante. En la estructura del video menciona un tipo de formato que no he visto, pero aquí nos lo detalla muy sutilmente. Y para ir terminando con este informe estratégico de herramienta de T-Research, por supuesto, hacer un informe estratégico muy extenso, tendremos también un índice para movernos tranquilamente punto por punto a donde queremos llegar, que es algo pues súper importante. También podremos en este caso compartirnos, exportarnos y anótense bien esto que nos veremos más adelante con la herramienta de Canvas, copiar todo este contenido y pegarnos para en este caso utilizarlo en otros prompts, en otros agentes o en otras herramientas para hacer diseños, que ya se los muestro en un momento. Que hablando de diseños, aparte desde este mismo apartado de T-Research nos permite también crear página web, infografía, cuestionario, tarjetas didácticas y resumen de audio. Mi consejo: no lo utilicen si están actualmente con un agente de AI con sus conocimientos, porque actualmente no hay mucha concordancia o posiblemente conexión entre utilizar estas herramientas y el informe estratégico. Si yo mando a hacer una página web, una infografía, entre otros entregables, me lo va a hacer de la metodología de la gente, no de este informe estratégico. Obviamente vamos a ver con la herramienta de Canvas, con toda esta información, una página web, una infografía y otros diseños. Por ejemplo, yo un día en crear una infografía para mostrarles rápidamente de lo que estaba hablando, y como se puede ver, se creó una infografía espectacular, una herramienta increíble. Esto es Deep Research con Canvas, no es solamente Canvas, pero el detalle es que me creó una infografía nada más ni nada menos de la metodología que maneja este agente analista de marketing. Por lo tanto, no es nuestro objetivo. Así que no se preocupen, anótense bien esa parte del video que vamos a hacer al final. Todo ese informe estratégico en una página web, una infografía y otros diseños en la siguiente herramienta. Y para ir terminando, importante con esta parte de Deep Research, obviamente les voy a explicar brevemente cómo son las funciones de Gmail, de Drive y de chat, en este caso de Google, que se maneja. Realmente para lo que son investigaciones, nuevamente de tipo informe estratégico para utilizarnos en creación de páginas web, infografías, aunque otro agente o cualquier proyecto que tengas, no tienen mucho impacto a diferencia de, por supuesto, utilizar Google Search para todo esto. Mayormente, la función directa, lo que puede ser el tema de Gmail, es porque le puedes solicitar que te escanee, por ejemplo, todos los correos relacionados a presupuesto de agencias de marketing o todo el presupuesto relacionado, en este caso, a lo que son plataformas de Make, de Zapier. Prácticamente se vuelve un tipo de asistente. Le escribes, en este caso, una función de Gmail, qué es lo que requieres y él te lo va buscando, indistintamente de que tengas información o poca información. Es casi como un tipo asistente. La parte de Google Drive es parecida también. Búscame todos los documentos, PDF, doc sobre cómo automatizar en Make. La diferencia es que aquí le podemos sacar provecho, ya que si tenemos documentos de mucho valor, de metodologías, de estrategias, aquí puede ser muy buena idea agregarnos, ya que eso se va a sumar junto con la búsqueda de Google Search en la investigación que realicemos. Y la función de chat, personalmente casi ni la he utilizado, prácticamente no la he usado, pero sí tengo entendido que es como, digamos, un tipo de
buscar resúmenes de reuniones pasadas o conversaciones que han hecho. Por ejemplo, cuál sea una cotización para el proyecto de publicidad de la telefónica o del servicio de marketing digital de tal agencia. Lo puedes solicitar y en este caso con la herramienta de D-Research te la busca entre tu cuenta de Google. No es muy impactante para los que estamos actualmente realizando proyectos y avanzando en inteligencia artificial, pero puede ser una opción de asistencia muy buena. Antes de pasar con la siguiente herramienta, que es la herramienta de Canva, que es la siguiente de este video, vamos en ese caso a ver un tipo de subherramienta. Se puede tomar de apoyo, pero obviamente a nivel de aumentar la calidad de los resultados en todo lo que se pueda aplicar, que sea la herramienta de Notebook, o más en concreto la plataforma de Notebook, que como sabrán en anteriores videos, siempre trabajamos en conjunto entre Géminis y Notebook. Notebook mayormente para poder crear el conocimiento avanzado, el cerebro prácticamente, de nuestros agentes de AI, PDFs, docs, presentaciones, informes, entre otros. Y aquí será muy importante que en las fuentes que tengan en sus cuadernos, que ya les mencioné que es muy bueno que las filtren, las revisen, remuevan las que no sean de calidad, como ya mencioné, estén filtradas. Porque en este caso, directamente en lo que es Google Gemini, podemos hacer lo siguiente, tomando en cuenta que puede tener más impacto con la herramienta de D-Research. Aquí en ese caso tomamos el mismo ejemplo, únicamente para mostrarlo como tipo ejemplo que tuvimos con el principio del video, pero claro, en vez de colocar, copiar y pegar todas estas fuentes o generar PDFs, presentaciones y colocarlo acá directamente, nos vamos a centrar en las fuentes con este botón de más que pueden ver aquí, y en vez de añadir archivos, añadimos nuestro cuaderno de Notebook. En este caso, como se trata del agente de marketing digital o analista de marketing, vamos a poner su cuaderno. Como pueden ver, pueden poner más si ustedes desean, pero pongan cuadernos relevantes a la gente, que es lo más importante, y así tendremos investigación profunda con el criterio de un experto y fuentes que les pueden aportar más en las decisiones que tome en el plan de investigación. Y ya cuando le damos empezar a investigar, como podemos ver está aquí, obviamente en las pautas que pusimos para esta tarea, junto con el cuaderno de analista de marketing con las fuentes que en ese caso ya tengo previamente filtradas. Y esto lo pueden aplicar en todo. Entonces todos sus agentes créenles un cuaderno enfocado en su expertise o su especialidad. Nuevamente con estas fuentes muy bien filtradas. Para mostrar un ejemplo directo y rápido de esta forma de trabajo, como pueden ver, tenemos aquí al analista de marketing senior, el agente que ya conocemos, y colocamos el siguiente prompt. Investiga las tendencias actuales sobre inteligencia artificial y genera un plan de contenidos de 30 días para redes sociales aplicando las estrategias y metodologías del cuaderno de Notebook Marketing Analytics. Importante, aquí automáticamente coloco el cuaderno y simplemente le damos a procesar. Esta función con Notebook se le puede sacar mucho más provecho que simplemente fuentes de calidad o metodologías muy de nicho. ¿En qué sentido? Si tienes un agente de diseño web, de creación de creativos o de copywriter, puedes hacer cuadernos individuales de tus proyectos. Por ejemplo, un cuaderno únicamente con el branding, paleta de colores, tono, estilo, voz de la marca del proyecto o de tu negocio que estés llevando. Por lo tanto, le estarás dando directamente todas las pautas para que pueda personalizar todas las respuestas en base al branding del proyecto o de tu negocio. En ese caso en concreto, como pueden ver, ya aquí ha hecho todo lo que se han solicitado y aquí nos dice: he procesado tu solicitud integrando la inteligencia de mercado actual 2025 con las metodologías propietarias de tus documentos Notebook Marketing Analytics, método Coco y estrategias de vanguardia. ¿Qué más les puedo comentar? Es algo increíble esta forma de trabajar, de verdad. Recuerden, más que son las fuentes, también les puede servir si agregan aquí en PDF, dado caso, o en archivos, sus datos del branding de su canal, de su marca, de sus proyectos. Y ya siempre los agentes van a tener claramente cuáles son las pautas a nivel de concepto gráfico o de kit de marca de cada proyecto. Esto no tiene límites.
El único límite es el que usted ponga, marquetero, pero es espectacular todo esto que estamos viendo. Ahora sí, vamos con la herramienta número 2, que es la herramienta de Canvas, que en este caso vamos a utilizar con nuestros agentes dentro del ecosistema de Géminis para poder diseñar y previsualizar todo lo que queramos. Para ser más técnico, es un espacio de trabajo donde Géminis va a fabricar, visualizar y ejecutar todo lo que le pidamos. En lugar de responderte con un mensaje de texto largo, te realiza un entregable en código, muy importante, mayormente HTML, con una ventana aparte para que la puedas editar, mejorar, entre otros aspectos. Pasando a un ejemplo real, vamos a utilizar, como ya les mencioné, siempre trabajen en equipo, utilicemos el informe estratégico que nos creó en este caso en concreto, la investigación de Deep Research, y que, como ya mencioné, por el momento no podemos crear directamente pues el tema de páginas, infografías, entre otros casos. Vamos aquí directamente a la opción de exportar, compartir, copiamos el contenido y por supuesto se lo agregamos acá en el chat con nuestro gem activado. Un momento, parece que no lo copié. Error técnico del video, ya vi por qué fue, perfecto. Ahora sí, muy bien. Ponemos de herramienta en la herramienta de Canvas y por supuesto muy simple, muy directo, muy sencillo. Le pedimos, en ese caso en concreto, qué queremos, ¿no? Aquí vamos a pedir en concreto. Como se trata de un informe más en concreto para crear un plan de contenidos, crea una infografía del siguiente informe. Le ponemos acá, por supuesto siempre las reglas de ortográficas, lo ponemos en razonamiento y le damos a que comience a trabajar. Una simple explicación, le ponemos la información o también los códigos HTML, porque si me pones aquí HTML en una página web, te nace inmediatamente. Que hablando de HTML o de códigos, ya no está trabajando en una cosa espectacular. Y tendremos la opción de códigos para que puedan copiar y pegar esto tal cual en cualquier lado. Prácticamente una herramienta que también nos ayuda en la parte de programación. Y por supuesto en vista previa, cuando termine, veremos cómo se verá todo esto que está armando Canvas. Que bueno, parece que no tuve que cortar video, ya lo hizo, qué cosas, ¿no? Aquí tenemos AI viral y plan de contenidos, en este caso Q4 2025, manteniendo la metodología de la gente, de la data a la plata. Es que es algo de locos, ¿no? De verdad que sí. Vamos a ver aquí un momento en herramientas, aquí tenemos las 3 herramientas que mencioné en el video, Freesur, Nanobanana y Google Veo. Y por supuesto, esto no acaba aquí, porque por ejemplo, le puedo solicitar, crea una página web de, pongamos acá rápidamente, informe estratégico, con el título tal cual. Vamos a ver si nos capta, porque está más enfocado, como mencioné, para lo que son vistas previas, diseños, que por supuesto, todo lo que estamos viendo en esta infografía, la podemos copiar y pegar aquí directamente, ¿no? Me da curiosidad porque creo que en página web sea una página web, imagino yo, pues en este caso informativa, ¿no? Obviamente le estoy escribiendo algo súper sencillo, nada de tono súper alto, porque vamos a ver el impacto que tiene simplemente siendo sencillo. Y ya estamos viendo cómo cambió la infografía, importante, a lo que es un esquema de página web. Esto está espectacular. Vamos a ver aquí directamente, transformando la data en rentabilidad inmediata. Esto es más por la metodología de la gente. Espero que esto lo puedan profundizar más en el entregable, pues más a futuro. Pero aquí viendo, pues nos da, en este caso, toda la información de la metodología. Por aquí debe estar en cualquier momento. Ahí está. Análisis de herramientas virales, porque es un informe completo. Aplicó la metodología, investigó todo en concreto a lo que se solicitó de herramientas virales y después pasó a la parte estratégica o del informe de esta herramienta, que es el capítulo 3. Aquí nos muestra también, como mencioné, una página web en concreto informativa. Plan de contenidos también. Aquí sí nos detalla el plan de contenidos. Me gusta bastante. Simple, sencillo, con una orden muy básica. Si lo hacen con un agente experto en diseño web que nos pueda crear una estructura súper avanzada en HTML,
la cosa cambia bastante, que por supuesto podemos compartir esta página web o copiar el contenido que será mayormente toda la parte de HTML, pero repito, si tienen agentes especializados para transformar informes, texto, investigaciones en páginas HTML explicándoles qué quieres en esta dicha página y no pasas a Canvas, el resultado será un completo 10x. Y vamos a subir aquí de nivel. Como ya mencioné, se pueden crear infografías, páginas web, landing page, thank you page, todo lo que tú quieras, presentaciones, tablas de datos, todo lo que se pueda diseñar, te lo hace Canvas en un 2x3. Pero aparte de esto, te puede crear vistas previas y simulaciones de lo que tú me pidas. Por ejemplo, estamos acá con un especialista que tengo en ManyChat como versión 2, me falta versión 4, pero en concreto vamos a solicitar con Canva que nos diseñe la estructura completa, en este caso del flujo de ManyChat. ManyChat es una plataforma de automatización de mensajería y por supuesto pongamos la herramienta de Canvas activa porque quiero crear una simulación en concreto y para más aporte en la parte técnica pongamos un cuaderno relacionado a ManyChat. Efectivamente es la versión 2. Pongamos acá, perfecto, y miren esto. Brevemente, necesito que diseñen la estructura completa y el copy de un flujo importante de ManyChat, Instagram, Facebook, Messenger para un cliente de bienes raíces. Y aquí ya describimos pues de qué trata, hacia dónde, la estructura del flujo, que es súper importante, y ya aquí describimos brevemente qué queremos en este flujo. Le damos aquí a enviar y van ahora sí ver la magia, porque esto aparte que te puede enseñar cómo quedaría este flujo para presentaciones con clientes, con proyectos de cualquier tipo de simulación, lo podrás mostrar en tiempo real, no solamente en una presentación, sino en tiempo real tal cual. Como mencioné, todo es en base a códigos, copiar, pegar donde tú quieras. Y aquí veamos la magia. Ya aquí nos creó en este caso, en concreto, vamos a manejar un poco el flujo. Propiedades élite, activo ahora, hacer de ManyChat. Obviamente va a ser en un teléfono, Messenger, Instagram y WhatsApp. Y le damos, hola, gracias por tu interés en nuestras propiedades. ¿Te gustaría encontrar la opción ideal para ti? Empezamos. ¿Listo? Perfecto. Primero, ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Vivir en ella? ¿Inversión? ¿Vacacionar? Pongamos inversión. Ok, ¿qué rango de inversión te siente más cómodo? ¿De 100k a 200k, 200 a 500, más de 500k? No me siento cómodo en ninguno, pero para el caso del video pongamos de 100 a 200k. Bien, ya casi terminamos. ¿Cuánto tienes planeado invertir? Pongamos de 3 a 6 meses. Perfecto. Gracias, tenemos opciones geniales para ti. ¿Te parece si un asesor te contacta por WhatsApp para enviarte el catálogo? En este caso, en donde yo puse en concreto un momento por aquí está, este prompt de solicitud de flujo, el paso final, obviamente era llevarnos directamente a WhatsApp. Y aquí pues le damos clic y nos lleva hipotéticamente pues a WhatsApp, ¿no? Claramente, menciono otra vez, si hacen un flujo súper estructurado, muy detallado con el prompt, con los agentes que tengan, podrán hacer una simulación impecable y mostrarla en tiempo real para los proyectos que tengan. Y esta es gran parte del potencial que pueden tener con una herramienta de Canva. Ya no es más, es lo que tengan de conocimiento y cómo lo comiencen a aplicar junto en la mano con sus agentes. Y hablando de conocimientos, les voy a mostrar cómo pueden crear una presentación en base a lo que es un plan de contenidos, un plan de marketing o en este caso un plan de YouTube, para que la pueden presentar a clientes, proyectos o inclusive la puedan añadir de conocimiento para algún agente GEM o por supuesto algún cuaderno de notebook. Para este caso escribo lo siguiente: hola, crea un plan de contenido SEO para un canal de YouTube que trata de automatizaciones. La herramienta que se debe enfocar el plan de contenidos es en Make. Como pueden ver, ya automáticamente se comienza a crear el plan de contenidos con este agente de YouTube. Obviamente faltan más pasos para poder crear y trabajar la presentación en Canvas. En este caso en concreto, después que me crea toda la primera tarea, vamos con lo siguiente. Ahora crea una presentación del plan de contenido SEO.
Por favor, divide entre diapositivas toda la información del plan de contenidos. Ya con eso tendremos una estructura base para, como se puede ver, crear automáticamente las diapositivas. Aquí está la diapositiva 1, 2, 3, sucesivamente hasta el número 10. Y este número es muy importante que en este caso no tengan en cuenta. Y como último paso será crear el prompt, en este caso para crear una presentación de todas estas diapositivas en Canvas. Pero aquí un punto muy importante, este prompt que están viendo en pantalla lo pueden usar también en el mismo chat de su agente de AI, solo que puede ser que algunos agentes, si son muy rígidos, sobre todo en su forma de trabajo, puede ser que te terminen creando un prompt para una presentación en texto. Entonces, si te pasa eso, no puedes ajustar con algún arquitecto de agentes, o en este caso puedes usar por separado un agente especializado en crear prompts que puede ser inclusive más eficiente. Entonces colocamos el siguiente prompt. Crea un prompt para crear esta presentación en la herramienta de Canvas de Gemini. Las 10 diapositivas deben tener todo su texto en la presentación. Puedes dividir la información entre varias diapositivas si es necesario. Y colocamos aquí toda la presentación tal cual nos la dio nuestro agente. Y como pueden ver, aquí tenemos el prompt creado, en este caso con la especialidad de esta agente de prompter, que simplemente vamos a copiar y pegar en este mismo chat con la herramienta de Canvas activa. Pongamos Canvas, ponemos aquí en este caso no que es el prompt que nos dieron, y como pueden ver ya tenemos realizada la presentación que creamos en conjunto con nuestro agente de YouTube para la parte textual y estratégica del plan de contenidos que también se va a usar por supuesto para este trabajo. Y más que comentar que con la parte del agente de prompt para ya pasar este plan de contenidos de forma de texto a una versión totalmente de presentación, ya sea para clientes, proyectos o cualquier uso que se le pueda dar. Rápidamente, viendo aquí en la presentación, está tal cual con el mismo enfoque que no teníamos por el plan de nuestro agente de YouTube. Y aquí pues empezamos, ¿no? Visión del general de territorio. Territorio mayormente es el mercado o nicho que abarcaremos de contenido dentro de YouTube. Acá después vamos con el diagnóstico en evidencia. Esto es como trabaja mi agente. Él busca en tiempo real en Google Search, en YouTube Search, recopila información y como pueden ver me arroja el porqué del plan de contenidos, siempre con evidencia. Y aquí pues empezamos con los contenidos nuevamente en versión presentación. Oportunidad número 1, manejo de errores en Make, guía definitiva 2025. Aquí me dice mi enfoque SEO, mi keyword, diagnóstico, entre otros aspectos. Al final, dependiendo el expertise y criterio como tengas constituido tu agente con sus conocimientos y su metodología, es como te va a representar tanto el plan, tanto tus resultados, y esto mismo se va a trasladar a la presentación. Y continuamos. Oportunidad número 2, 5 automatizaciones de AI con Make que me ahorran 20 horas a la semana. Este como que no voy a hacer. Me gusta bastante, ¿no? Aquí tenemos otro en otro tipo de presentación. Make versus Zapier. ¿Vale la pena el cambio? Este está también pues muy bueno, ¿no? Que esos son los 3 contenidos que nos arrojó en ese caso la gente de YouTube. Y aquí nuevamente más sustento en base a cómo trabaja la gente, que esto está pues increíble, de verdad. ¿Y qué les parecería? Más que simplemente generar resultados en lo que tú estás solicitando, aprender en el camino, o más que todo, tener un profesor personalizado. Eso lo haremos con la herramienta número 4. Herramienta número 3, me confundí con otro. Y esta sería con la herramienta aprendizaje guiado. Si quieres pasar de tener respuestas rápidas o muy concretas o muy técnicas con tu agente GEM a directamente a aprender todo el proceso de lo que te están dando como respuesta, esta herramienta es la adecuada. Prácticamente te va a enseñar lo que estás solicitando, tomando en cuenta que generalmente chat estándar de Géminis o algunos tipos de agentes te dan respuestas rápidas, resultado final, para ahorrarte tiempo. Con aprendizaje guiado te va a educar el porqué del resultado final o de la respuesta. Te da resultados y te educa. Ese es el resumen general. Y vamos a probarnos nuevamente con nuestro agente de ManyChat en un ejemplo súper sencillo. Vamos aquí a herramientas, colocamos aprendizaje guiado y escribimos: hola, ayúdame a crear
un flujo de ManyChat de bienes raíces cuyo objetivo final será agendar una asesoría por Calendly. Le damos aquí a enviar y van a ver cómo la respuesta te va a dar lo que tú solicites, pero un poco más extensa, enseñándote muy en concreto cómo se crea este flujo. Y aquí ya tenemos unas diferencias en este tipo de respuestas. Para empezar, nos preguntan muy en concreto para darnos una mejor respuesta, preguntas de diagnóstico inicial, que esto no hace muy común este tema de herramientas. Por ejemplo, el nicho, el criterio de planificación, el tech stack, que aquí como pueden ver ya lo tengo pues respondido súper básico. E incluso miren la diferencia, nos pregunta ruta de exploración, por ejemplo planificación automatizada, asistente con inteligencia artificial, estrategia de captación inbound, y muy importante, en cada uno nos explica muy en concreto qué se va a hacer, que es una cosa muy distinta a lo que esté en una respuesta rápido 1, 2 y 3. Claramente aquí ya puse todo, en este caso en concreto, a lo que me está consultando, y veamos cómo nos sigue preguntando posiblemente e instruyendo en cada opción que le vamos dando. Y bueno, aquí seguimos sucesivamente, ¿no? Importante acá que ya con todo lo que le respondí, ya empezó a trabajar, y aquí una cosa que yo no veía, por lo menos en la gente individual, ¿no? Que en este caso, lo que es ManyChat y posiblemente algunas que otras automatizaciones, se pueden poner etiquetas en cada paso que esté en concreto pues completando una persona en el flujo. Por ejemplo, número, texto, también son de interés con texto, etiqueta. El detalle es que nos dice el propósito de cada etiqueta. Y no solo eso, también nos sigue preguntando el paso 1 y nos pregunta aquí el siguiente paso en concreto. Y aquí directamente, como pueden apreciar, ya coloqué que el evento que va a iniciar esta conversación, el trigger, será vivienda. Ya con esto nos pone la misma información que teníamos, pero vean lo diferente. Ya nos comienza a explicar el paso a paso pues técnico para construir este flujo. Y aquí importante, nos pone aquí colocar lógica de condición inicial. ¿Qué es esto? Antes de enviar información, el bot usará un módulo de condición para verificar si el usuario ya es un contacto existente. A mí generalmente me colocan paso 1, paso 2, paso 3, No me dice nada en concreto de qué trata esta herramienta, y yo incluso a veces la busco por separado. Y si crees que eso acaba ahí, para nada. Como puedes ver aquí en pantalla, sabes dónde encontrar la sección de keywords en ManyChat para escribir la palabra vivienda, o te gustaría que te guíe en esa parte del menú. Creo que no hace falta más explicación, es un profesor hecho y derecho que nos va a enseñar en todo lo que hagamos, y esto es muy importante porque mientras más conocimiento tengas de tus trabajos, de tu negocio o de tu área de expertise, mayor podrás amplificar la inteligencia artificial. Y por supuesto, si quieres aprender, pregúntale directamente con esta herramienta a tu agente de Gemini. Por ejemplo, quiero aprender a usar ManyChat desde cero para crear automatizaciones eficientes de mensajería. Eso lo puedes aplicar. Quiero aprender inglés, quiero aprender cómo trabajar en marketing digital, todo lo que tú quieras, pero con un agente especializado se amplifica esa enseñanza. Y aquí le damos en enviar y pues empezamos las clases con nuestro profesor. Y bueno, aquí toma el papel de profesor hecho y derecho. Nos comienza a explicar brevemente sobre el tema de ManyChat, sobre todo nos explica cómo nos va a guiar en este proceso y nos pone 3 áreas en concreto para, por supuesto, empezar a aprender. Así que ya tienen profesor con sus agentes de Géminis. No tengo idea cuánto llevo grabando, empecé en la mañana, ya está anocheciendo, seguimos para adelante. Herramienta número 4, una muy conocida y que estoy segurísimo que le van a sacar demasiado provecho. La bien conocida Nano Banana, o como sale aquí, crear imágenes con el logo de Nano Banana. Para ser muy directo, es una herramienta de generación de texto a imagen. Su función principal es interpretar un prompt y crear una imagen desde cero o rediseñar una imagen, todo siguiendo instrucciones. En esta herramienta actualmente puede ser un poco inestable para trabajar, ya que se trabaja en el mismo chat, a menos dentro de Géminis, y por supuesto se puede equivocar, se puede trabar. Ha mejorado bastante, pero siguen con problemas.
Su función principal es interpretar un prompt y crear una imagen desde cero, o incluso rediseñar la imagen que estés subiendo y que estés solicitando los tipos de cambios que deseas. En esta herramienta de Gemini sí recomiendo que trabajen con un gem de agente especializado para Nano Banana, ya que actualmente, como todo se trabaja en el mismo chat, a menos dentro de Géminis, puede equivocarse, se puede confundir o se puede literalmente trabar, que ya he mejorado bastante, pero sigo viendo estos casos. Y por supuesto, para ayudarles a que trabajen perfectamente su diseño gráfico o edición de imágenes, este prompt que están viendo aquí, que es un agente gem de Gemini para copiar y pegar, va a estar en la descripción de este video o más que todo en los comentarios, y también lo voy a añadir como extra en el departamento de AI que ya estamos pues manejando constantemente. Como un gem extra va a estar aquí también este Senior Nano Banana. ¿Y por qué es importante tener en este caso un gem específico? Aparte de tener diseños pues mucho más en ese caso a otro nivel o que te entienda mejor. Y eso es por la forma de trabajo. Esta gente trabaja de la siguiente manera. Tú le escribes lo que quieres en español, él lo entiende y te crea un prompt en inglés. Apenas en el mismo chat tú pegas el prompt en inglés, él te hace la imagen. Y vamos así sucesivamente. Le escribes un cambio en español, lo procesa, vuelve a crear el prompt en inglés con el cambio, pegas el prompt en inglés y así se sigue trabajando. Esa es la manera que he encontrado más eficiente y sostenible para trabajar perfectamente con Nano Banana. Por ejemplo, yo tengo un agente especializado en Nano Banana que es el mismo que les acabo de dejar aquí, tanto en la guía como también en los comentarios. Y como pueden ver, ¿qué quise hacer aquí? Tengo esta imagen con mi branding, una infografía, y creé esta imagen también, como pueden ver en pantalla, pero no está con mi branding. ¿Qué fue lo que hice? Agregué obviamente ambas imágenes en el propio chat y coloqué: necesito que cambies el branding y colores de la imagen que dice Gemini, mucho más que un chat, que es esta que ven en pantalla, por el branding y colores de la imagen que dice crea tu agente AI experto, una fórmula gratuita, que es este. ¿Qué ocurrió? Lo procesó, lo leyó, me dio el prompt para copiar y pegar en inglés, que tiene mayor eficiencia para Nano Banana, lo pegué tal cual, no escribí nada más, y como podemos ver, efectivamente me cumplió la tarea. Me pasó en ese caso esa infografía que tenía al branding de la imagen que le mostré. Y así puedo seguir sucesivamente. Por ejemplo, que aquí ya vimos un poco, el fondo, como pueden ver, aunque son los colores, el fondo que yo uso es este en concreto, digamos prácticamente una combinación entre gris, negro y en el centro una parte azulada. ¿Qué fue lo que hice? Vean esto, continuando, subí el fondo en cuadrado, que es este, mantengan siempre en la misma resolución, importante, y coloqué, súper sencillo. Ahora deja la nueva imagen intacta, pero cambia el fondo por este. Muy básico, muy sencillo. Procesó, me envió otra vez el prompt en inglés, lo coloqué tal cual y listo. Ahí está mi fondo entre combinación de gris con negro y en el centro el azulado. Y así podría seguir sucesivamente. Mi gran recomendación, ¿quieren también tener un especialista en diseño gráfico, crear imágenes o modificarlas? Vayan ya mismo a copiar y pegar este prompt, esta agente AI de Nano Banana, y colóquenlo como un GEMS. Bien, aquí utilicé otra versión de Nano Banana, versión 3, que hace todo en uno, pero como me da muchos fallos, no lo quise poner todavía pues para el video, ¿no? Para ustedes. Entonces, esta versión que hizo para que vean cómo funciona bien Nano Banana. Aquí tengo esta imagen, que es la que uso en mi branding de miniaturas de YouTube, como bien sabrán. Coloqué: necesito que agregues en esta imagen el texto en blanco con sombra negra de Tutorial Géminis. Es importante mantener el fondo de la imagen, mantener el diseño y posición del agente AI, y el brazo del agente AI debe estar apuntando a la G de Géminis. Tienen que ser muy específicos en qué cambiar y qué mantener. Después automáticamente me hizo lo que le solicité. Claramente el Tutorial Géminis quedó muy pequeño y la mano
aunque cambió de posición, no está apuntando exactamente a Géminis. Eso puede pasar, no es perfecto como mencioné, y más si me escribes pues algo pues muy sencillo o básico, ¿no? Claramente seguimos hablando con el agente. Ahora, sube el texto que abarque toda la parte superior de la imagen sin hacer contacto con el agente. Sean muy concretos cómo quieren que tenga la imagen. Y como pueden ver, ahora sí, la misma posición de manos, ahora sí apunta a la G de Géminis, y en la parte superior tenemos el texto a lo largo, algo maravilloso. Y ahí continuamos. Por ejemplo, aquí cambié, aquí está, cambié la posición de la gente, no volteé, como pueden ver, me hizo tal cual lo que necesité, pero recuerden, sean muy específicos. El fondo me quitó el azulado. ¿Ven? Entonces aquí, y comento, puede haber errores con lo que, por favor, agrega el mismo fondo que tenía en la imagen anterior y mantén los cambios intactos. Me ignoró prácticamente, no me hizo caso, entonces bueno, puede pasar. ¿Qué pueden hacer en este caso? Suban imágenes, porque si suben imágenes de referencia o de lo que quieren utilizar, la AI, en este caso en concreto, su agente Jen de Nanobanana, les entenderá perfectamente. Subir fondo, misma resolución horizontal, importante, y con lo que, por favor, mantén la imagen intacta, pero cambia el fondo por el de esta imagen que te estoy subiendo. Tutorial Géminis, fondo, quedó perfecto. Y para terminar rápidamente, en este caso, con esta herramienta, ¿qué más podemos hacer con Nanobanana si trabajas en paid media, marketing digital, analista de marketing, creación de parrillas de contenido, creativos, entre otros aspectos? Vean lo siguiente para que sepan cómo combinar ambos agentes. El experto técnico, el agente en este caso de paid media, de publicidad, que también está en el primer departamento, ojo con esta parte, y lo combinamos con nuestro agente de Nanobanana. Aquí prácticamente vean lo que coloqué de ejemplo. Hola, crea una estrategia de 5 creativos de imagen para publicar en Meta Ads 5 anuncios de servicios de diseño gráfico. Es lo que le pedí. Aquí en este caso, como fue muy sencillo, me dio los ángulos de cada creativo: autoridad, prueba social, dono de negocio, entre otros. Y después, ¿cómo pueden pasar esto a Nanobanana? Pidiéndole un prompt en inglés para Nanobanana. Aquí coloqué, antes de darte las respuestas a tus solicitudes, que me pidió por aquí unas preguntas, colocamos: me interesa la hipótesis estratégica inicial que creaste, que son estos creativos. Por favor, crea un prompt para crear la imagen del anuncio de cada ángulo en Nanobanana. No crea aquí directamente, como ven, número 1, número 2. Esto obviamente sirve para otros tipos de generadores de imagen, pero este tutorial es de Géminis. Y pongamos aquí el primero, que sería el de transformación, el contraste. Aquí vamos a nuestro agente James, buscamos uno de Nanobanana, aquí está, que es justamente a quien les envié, en este caso en la descripción y comentarios. Copiamos y pegamos y subimos. Al estar en inglés, en teoría, automáticamente va a crear una imagen. Así está estipulado esta gente. Veamos qué tan perfecto va a salir este tema de anuncio. Y aquí no tenemos. Nos creó este creativo, en este caso, para el anuncio, que si no me equivoco era como un tipo de comparación, tipo versus un mar logo, que prácticamente está hecho en papel, con un logo bien hecho a nivel de diseño gráfico, ¿no? Y aquí ustedes pueden seguir pidiendo. Por favor, podemos colocar un versus en el centro de la imagen. Nuevamente, español, entiende, razona, mira la imagen, crea el prompt con los cambios en inglés y así continuamos. Pero como pueden ver, conectamos lo que pueden ser algunos expertise de agentes que tienen o podemos usar creativos como anuncios de paid media, parrillas de contenido, todo lo que ustedes quieran, y conectamos manualmente por el momento de esta forma con un experto en diseño gráfico. ¿Qué les puedo decir? Después, elimina company bueno, eso no escribió mal, ¿no? Your logo here, le decimos que no elimine y ponemos, por ejemplo, logo bien hecho a la derecha, izquierda, logo mal hecho. Tengan creatividad. Aquí le siguen para adelante
y pueden hacer magias con un experto en diseño gráfico gracias a esta herramienta de Géminis. Esta será una herramienta que actualmente está en prueba, está en experimentación, pero está increíble también, que va a ser diseño visual. Si te encantó generar lo que son páginas web, infografías o más bien simulaciones con la herramienta de Canvas, aquí no vas a profundizar mucho más, que viene perfecto para el tema de presentaciones, pero con la desventaja en que no podrás exportar todos estos diseños. Diseño visual es un generador de prototipos interactivos. Más que darte una imagen estática, una vista previa, digamos muy compactada, puedes crear aquí inclusive hasta una aplicación real o ver cómo se puede ver una idea de negocio de una aplicación, de una página web, todo lo que tú desees. Y prácticamente te puede ayudar a validar o poder construir una estructura de tu aplicación, de tu página web o cualquier tipo de proyecto que quieras maquetar y ver cómo se puede estructurar. Y aquí muy importante, escuchen esto con atención, que les tengo otro regalo con mismo enfoque, descripción, comentarios y por supuesto en el primer departamento de AI lo voy a terminar agregando. Para esta herramienta en concreto sí les voy a dejar un agente James muy especificado para que pueda trabajar, y con esta herramienta sí vamos a trabajar en equipo. ¿Por qué no comento? Porque aunque tengamos un agente que nos va a ayudar bastante en el prompt, en los diseños, lo que queremos maquetar, actualmente en James no está habilitado. Esto debe ser mayormente porque sigue actualmente en fase de prueba, experimentación, entre otros factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el agente Gem, que les recomiendo bastante que lo agreguen en su Géminis, vamos a colocar simplemente lo que queremos realizar y ya en un chat estándar de Géminis, pero con el prompt, que es muy importante, activamos diseño visual. Y de esta forma vamos a trabajar con esta herramienta de diseño visual para maquetaciones. Ponemos el prompt, que aquí sería: hola, necesito crear una página web para mis servicios digitales de automatización, marketing y agentes AI. Me interesa que tenga un branding relacionado a mercado y debe tener un bloque de servicios, YouTube, testimonios y contacto. Le damos a enviar y este Gem especializado en diseño visual nos va a crear un prompt en concreto con lo que le hemos solicitado más lo que él investigue como experto, para que simplemente copiemos y peguemos directamente en el chat de Géminis con la herramienta diseño visual. Y aquí ya tenemos el prompt que ya les mencioné por parte del agente de diseño visual, y simplemente copiamos y pegamos para la herramienta de diseño visual, que como pueden ver trabaja muy distinto a lo que vimos con Canva, con Nano Banana, porque ya está maquetando lo que le hemos solicitado y se está poniendo pues a trabajar. Y aquí ya tenemos la maquetación de la página web que le solicité, en este caso a esta gente de diseño visual. Aquí nos puso ingeniería de AI para escalar tu negocio. Nos pone acá, que me gusta bastante, una imagen que se puede usar para el branding. Mucho ojo con esta parte. Y bueno, mira, aquí nos pone soluciones de vanguardia. Voy a ocultar aquí rápidamente. Perfecto. Automatización, marketing digital, agente de AI. Aquí tenemos domina la nueva era digital. Creo que este es el bloque de YouTube. Me gusta como nos acaba de plasmar. Y coloca confianza en cada despliegue. Esto deben ser los testimonios, efectivamente. Me encanta bastante la persona, en este caso lo que se realizó, la empresa, el puesto, el impacto y la calificación. Prácticamente aquí puedes guiarte para que con esta maqueta puedas crear esta página web, ¿no? Y mira esto, ¿en qué servicio estás interesado hoy? Automatización de procesos, pongamos por acá. ¿Qué tan crítico es ese proyecto para tu crecimiento actual? Pues moderado, en equipo, es crítico y ahorro de costos también moderado. Como comenté, es una maquetación interactiva. Y aquí, ¿cuál es tu ventana de tiempo para la implementación? Pongamos, puede ser, pongamos largo plazo, 6 meses. Y le damos aquí a enviar y en teoría pues va a seguir desarrollando pues la siguiente parte. Porque eso es muy importante en algunas maquetas. Te pone, si no me equivoco, aquí también debe verse, aquí no, esto es YouTube, creo que aquí me puede aparecer
para desarrollar las partes internas, a menos cuando es página web, de cada uno de los bloques que se puede en este caso pues dar clic. Por lo visto en este tema de respuestas interactivas en base a lo que yo estoy aquí colocando, repito, en esta maqueta de página web interactiva, miren lo que me puso: hoja de ruta, eficiencia operativa en 180 días. Para maximizar la eficiencia de tu equipo, que yo puse aquí que no era equipo, era crítico, es increíble, en los próximos 6 meses, nuevamente lo puse por acá, ok, transformaremos tus cuellos de botella en flujos autónomos, permitiendo que tu talento se enfoque en estrategia mientras la AI gestiona la parte operativa. Y ya me pone el plan de implementación, que en ese caso se arrojaría a la persona que coloque estas ciertas preguntas. Eso sí me gusta, capaz no aplique para mi futura página web, me encanta bastante, ¿verdad? Que prácticamente entre los leads, entre los usuarios, y en base a lo que requieran, lo que consideren crítico mayormente, se les dé automáticamente un tipo de propuesta que puede estar increíble, de verdad. Ok, perfecto, mira, profundidad de transformación, AI, aquí hay todo, prácticamente aquí hay todo. Lo que sí quería ver era si yo daba clic en automatización, sí, efectivamente me va a crear, si me equivoco, el bloque o la subpágina del servicio de automatización. Y aquí tenemos cómo podrías construir en este caso esta subpágina de servicio de automatización en tu página web con esta maqueta: automatización de procesos, el motor de la eficiencia. Perfecto, operaciones, venta y CRM, la que más me involucro, administración, banner, facturación, onboarding, ¿qué sistema basado en reglas? Bueno, tú continúas dando clic en desarrollar cada uno de los apartados del sitio web de esta maqueta y ya con eso nos vas plasmando en lo que tú quieres realmente hacer. Y esto se involucra también si quieres crear una app en concreto de cualquier tipo de negocio, cualquier aplicación. Va a ser el mismo esquema de trabajo. Podrás crear aquí una maqueta perfecta e irla ampliando de lo que realmente quieres ir realizando. Y antes de terminar, marketers, recuerden que en la descripción y comentarios de este video va a estar el departamento de AI, donde podrán acceder y tener 5 gems gratuitos para su primer departamento, y por supuesto gems muy importantes que aparte voy a incluir en ese caso en concreto como adicional el gem de diseñador visual y por supuesto el gem de nano banana, para que nos apliquen con herramientas que vimos en este video. Y ya con esta última herramienta terminamos este video para que puedan sacarle el máximo provecho a todos sus agentes de AI de Gems que hemos creado a lo largo de esta serie de videos, y por supuesto el máximo provecho a todas las herramientas de Géminis y las que están por venir dentro de su ecosistema. Es importante detallar que tenemos una herramienta más, que es la herramienta de video Google Veo, como conocerán bien, pero esta herramienta no la quiero abarcar en este video porque para empezar no es gratuita, es únicamente para los perfiles de pago de Google, y aparte, incluso para las herramientas de pago, es de uso limitada. Entonces hay que hacer un video muy detallado donde se pueda sacar el máximo valor con agentes, con prompts y con un sistema de trabajo. Y hablando de agentes, recuerden ver estos videos que aparecerán por aquí, ya que aquí podrán crear agentes Gems mucho más avanzados con un conocimiento de primeras. Y coméntenme en los comentarios, marketers, cuál es la herramienta que más les gustó de este video y la que más han utilizado. Hasta luego, nos vemos.